Sara se va contigo, cabrón. Si me preguntan qué me parece, no me parece. Nadie te ha preguntado, ese es el p... Donde manda capitán, los marineros valen madres. Indio, tú y yo nos odiamos, está clarísimo, sí. Acá se lo sabe. Pero en este negocio, las emociones se tragan y se deshacen en la panza. Lo único que importa es el dinero, ¿o no? No. Cada día me gusta más cómo piensa mi mujer. ¡Esa es mi vieja, cabrón! Usted me perdona, patrón. Pero en este negocio las mujeres son para alegrar las fiestas y endulzar a los clientes, Entonces, a menos que la huerca aquí presente esté dispuesta a pelarle los dientes a los chinos, pues entonces... ¡A ver, cabrón! No te pases. Que se me puede olvidar cuánto te aprecio. A pesar de que últimamente no sabes más que Déjalo, Teca, no vale la pena. Los conflictos solo retrasan los buenos business y los chinos están esperando. Otra vez será. Te la llevas contigo a negociar con los chinos, Y al fin del mundo si se me da la chingana. Y no vuelvas a contradecirme, indio. Porque ¿sabes cómo me pongo cuando se me cruza el Teca con el Martínez, cabrón? A mi mujer la respetas a la buena o a la mala. ¿Estamos? Estamos, señora Casio. Me alegra que mis dos colaboradores más cercanos se hayan puesto de acuerdo. Mi mano izquierda, mi mano derecha. Mi mano izquierda mocha pero fiel. ¿A poco no, cabrón? Así ha sido siempre, patrón. Indio, necesito que me des toda la información sobre los chinos. Señores, atentos con las coordenadas de la entrega. Hay que preparar el operativo para la emboscada y el decomiso. ¿Estamos? Esto va a ser un golpe durísimo para el cártel de Tijuana. Que se prepare el Teca, porque esta vez iba a caer. La última vez vino por Filipinas. Pero esta vez se la vamos a poner en territorio nuestro. Bueno, entonces quedamos así. A ver. Un momento. Todavía no decido nada, Mario. Te lo agradezco muchísimo, pero la verdad tengo que pensarlo. Piénsalo rápido porque salimos en menos de 2 horas. Oye, eso es mucha presión. No sé qué decir todavía. Solo necesitamos su pasaporte. Araceli, es una gran oportunidad para ti. Piensa que las oportunidades son como los trenes. A veces pasan una sola vez y si no te subes, tal vez no te alcance la vida para arrepentirte. Otra disculpita, pero recuerda que también hay trenes que se descarrilan y aviones que se caen, ¿no? Entonces... Horacio, ya bájale, ¿no? Bueno. Si decides venir, te espero en el hangar 7 del aeropuerto. Me haría muy feliz que vinieras. Vamos. Ay, maná, ¿qué tanto piensas? ¡Ve! Es más, si ni siquiera tienes un vestido y no tienes ropa, no hay ningún problema. Seguramente él te va a comprar un vestido así súper bellísimo como el de Mujer Bonita, ¿no? Sí, Alicia, a ver, espérate tantito, ¿no? A la mujer bonita también le pagaron por sexo, ¿qué no? ¿A qué te vas a Argentina, Ara? ¿Por qué tanta gratitud, tanta cosa bonita de ese señor Casas? ¿No se te hace que tiene otras intenciones por ahí? Toma, mi amor. Cuídala con tu vida, que ella hará lo mismo por ti. Esta pistola tiene tu nombre. ¡Indio! Me voy a atender otros negocios. Compórtate a la altura. Yo sé que no estás a la altura de mi chulada, Pero cuídamela mucho. Cuida mi amor. Hazme el hombre más feliz de este mundo. Vuelve con buenas noticias, cachetón! Esta pelea apenas está empezando, Y en toda guerra se ganan algunas batallas y otras se pierden. El que queda vivo al final es el que importa y el que gana. Mira, Indio, yo vine a ofrecer mis servicios como aliada de ustedes. Vine en son de paz. Entendí que no los quiero de enemigos, no más. Yo no te creo esa jalada ni aunque me la jures, fíjate. Tú perdiste un hijo por culpa de esta guerra absurda. Tu mujer, la India Rosa, fue muy clara. Acuérdate, ojo por ojo y pariente por pariente. Hasta que nos quedemos ciegos. Yo no quiero que me maten a mi hijo, Indio. Si tengo que trabajar para ustedes, lo hago. Hago lo que sea por proteger a Salvador. Que trabajes para nosotros, te cases con Don Teca. Para mí sigue siendo y oliendo a traición y a mentira. No pudiste matarme cuando me tuviste enfrente.
Y ahora menos vas a poder. Porque tengo 2 ojos por delante y 4 por detrás. ¿Eh? Tú vas a terminar trabajando para mí. Primero me corto los dedos que me dejaste en esta mano. Sabes que voy a ser la jefa del cártel de Tijuana. Voy a ser tu patrona. ¿Será sobre el cadáver de Don Teca? La muerte no es la única manera de caer. Entonces, ¿qué calioso? ¿Todo viento o qué? Bien, bien. ¿Vos qué? ¿Pero qué? ¿Todos estos manes qué o qué? Son los que me cantan los corridos, compa. ¿Hay alguna bronca con eso o qué? Ey, ya, socio, ey. Calmate. ¿Qué quedamos, pues? Mira, te presento, Jairo. Aquí el señor El Gallo López, el nuevo duro ahí del cartel de Jalisco, ¿sí o qué? Después de que cogieron al tío a Quintanilla. Ahí quedó el hombre. Ah, vea, pues. Gusto. Gusto. ¿Y la doña qué? ¿Dónde anda? ¿La patrona? Pues, estamos en confianza, ¿no? Aquí no hay sapo, es lo que yo creo, pero está más después de la humillada que le pegó el Teca, que anda con la piedra en la mano, mijo. Pues ahí está, Manuelito. Ese problemita hay que aprovecharlo. ¿Qué hago? ¿Qué? ¿Qué fue esa hombre? Vea, parce. Decirle a tu amiguito que baje ese toto y no se arma la de Troya acá, papi. Decirle, tranquilízate, ya. Gallo, bájale al voltaje, pues. ¿En qué quedamos, mijo? Ya oíste que la doña está con la piedra afuera, baja eso. Sí, todo bien. Ya. Oís, Manu. Todos estos manes no pueden pasar, solamente ustedes dos. El resto de quedan en boleta, de quedan afuera. Caminar. Bueno, pero el Tepo acá entra con nosotros. Y yo llevo mi fusca. Nos llegó la hora. Otros se van conmigo, mijo. Hágale, vamos. ¿Dónde acá está esta lámpara, mío? Hágale. ¡Y este perro malparido, hijo de puta! Ve, patrona. Ay, no, acá llegaron a visita. Ay, Manolito, ando con el genio bien cortico, así que necesito que me propongas un negocio bien bueno porque necesito ponerme bien contenta. Pues, ¿qué le digo, doña? Más o menos lo que veníamos hablando por teléfono, ¿sí o qué? Es que por ahí nos enteramos que se peleó con el Teca. Ay, no, Manolito, a ver, no seas tan güey. Vos y yo sabemos perfectamente que esa hijo prefirió esa la... ¿Es que se llama la perra esa? Sara, ¿no? Sí. Bueno, a ver, mi doña. Nosotros aquí venimos a hacerle una propuesta de negocios. Le compramos la próxima merca que quiera exportar. La cantidad que sea. ¿Y vos quién sos o qué? Doña, el Gallo López, la nueva cabeza del cártel de Jalisco. Ay, a ver, Manolito, ya me estás alegrando el día, muchas gracias. Mira, si ese cartel no tenía cabeza cuando estaba Quintanilla, ahora que él está preso, pues, que yo vea, no queda nada que valga la pena. Ah, está bien, chula. Usted no me espera que me conozca bien. Yo pueda darle un gustito. Yo me voy a encargar de convencerla de que soy el gallo con más espolones por aquí. Lo único que estoy convencida es que vos me debes $5 millones en mercancía. La mercancía que me robaste y el dinero que me quemaste. Así que, gallito, ya, necesito saber cómo es que me vas a empezar a pagar. Dale. Horacio es un tipo que te quiere bien y la neta es a todo dar. Pero cualquier tipo comparado con Mario Casas, pues sí es una cucaracha. Es que no se trata de eso. No estoy ni para Horacio, ni para Mario, ni para nadie. Acabo de enterrar a mi marido. Eres una niña hermosa, inteligente, luchona, sexy y sola. Muy sola. Mira, no te estoy empujando ni con Mario Casas, ni con Horacio, ni con cualquier tipo que te endulce el oído. La neta es que me duele muchísimo verte así de triste y desganada. Ya ni siquiera cantas. Y ese era tu sueño, ¿que no? ¿Qué pasa? ¿Te quieres echar a morir? No, Ara. Tienes que irte a Argentina con el millonario este. No pienses en el romance, eso déjalo atrás. Piensa en tu carrera. Piensa en nosotros, en tu banda. Pues sí, tal vez tengas razón. Digo, en lo del sueño. Yo sé que a Plutarco le hubiera gustado verme triunfar.
Y si Mario Casas puede ayudarme en eso, pues a lo mejor tengo que aceptar su oferta. Además, ustedes se lo merecen. Si me va bien a mí, nos va bien a todos. Entonces, ¿vas a ir a Argentina? No, mi chula. Esa merca nos la entregó la señora Cero. Así es que tu bronca es con ella. Igual que yo, que la traigo entre ceja y ceja por haber entregado a mi tío a las autoridades. Así es que por lo que veo tenemos algo en común, bonita. Un enemigo de apellido Acero. Me saliste rápido como todo un gallo. Y sí, sabes que sí, tenés toda la razón. La que me debe la plata es esa perra. Esa zorra ladrona de hombres y de mercas. ¿Sí o qué, Manolito? ¿Sabes qué, doña? Yo ese tango prefiero no bailarlo, ¿viste? ¿Sabes qué, chulita? Si me permites, te voy a enseñar algo más. Ey, socio, ey, maneja los tiempos. ¿Qué vas a hacer, mijo? Yo te voy a enseñar otra cosita, mi chula. La última bala. Una hembra hermosa como tú. Bajen las armas, muchachos, porque es que parece que Manolito trajo algo que valiera la pena. Si traicionas a Don Teca Martínez, no solo te vas a garantizar un viaje al infierno, sino que también vas a condenar a muerte a tu hijo y a cualquiera que lleve tu sangre. Sabes que tus amenazas ya no me quitan el sueño. No soy la misma que salió corriendo hace años de Tijuana, indio. ¿Te acuerdas? Con su hijito bajo el brazo. Ya no. La vida se ha encargado de enseñarme la mala, que todo tiene un precio. Y yo estoy dispuesta a pagar para sobrevivir y voy a ganar. El cártel de Tijuana te queda muy grande. Pues eso lo vamos a ver hoy mismo. Roscas, ya es hora. La primera regla, no llegar tarde con el cliente. ¿Qué camino vas a tomar para llegar? Yo creo que nos deberíamos ir por la Federal 15. La Federal está llena de cuicos. Precisamente. Nadie va a sospechar de un camión de carga que va por plena autopista federal. Y en Colima nos desviamos para el sitio de la entrega. Avísale al camión, Roscas. ¿Que esa no es la señora Cero? Así es, Javier. Está de infiltrada trabajando para mí. Señores, quiero que le avisen a toda nuestra gente en Colima y en Manzanillo. Preparen las unidades. Quiero bien vigilada la carretera federal número 15. ¿Estamos? Y a moverse, señores, que hoy es un gran día. Venga, quiero esa carretera bien vigilada. La señora de acero.